para cada uno no es igual. Tiene que haber una interpretación, tiene que haber, y ahora me voy a explicar. Hubo una vez una pregunta, que también él ha hecho referencia a algo parecido, que le hice a una mujer que he querido mucho y hemos estado pues, más de 30 años trabajando juntos. En este caso era Willy, la mujer de Raimundo, y estando un día con ellos comiendo allí en su casa en Santander y estaba la obra en plena ebullición y teníamos los países, lo otro, era muy bonito. Íbamos todos los domingos después de la reunión, no nos marchábamos, nos quedábamos en el centro social o ahí en la iglesia, aprendiendo unos a tocar la guitarra, otros compartían, preparábamos campañas para salir de evangelismo. Había una vida y una acción en la obra tremenda, eran esos empujes, esos inicios que son tan bonitos de poderlos a vivir. Luego el establecerse es complicado y perdurar en el tiempo más complicado todavía, ¿no? Todo tiene su tiempo. Yo le doy muchas gracias a Dios que he podido vivir pues toda esta obra desde sus principios. Y el detalle es que yo le digo a Willy, después de comer, digo, Willy, no veas, qué bueno es esto, qué bien, ¿no? Digo, si volvieras a nacer, si volvieras a vivir, ¿te gustaría experimentar todo esto otra vez? Más o menos fue así la pregunta. ¿Y sabes lo que me dijo? No, hijo, no. Así me dijo. No, hijo, no. Esto se vive una vez. Se me quedó hasta el día de hoy grabado en el corazón. Esto solo, ¿sabes? Estos cristianos, y no quiero ofender a nadie, ni puedo ofender a nadie, porque os quiero a todos, que dicen que viven una vida cristiana, y es una maravilla, y es una dulzura, y es algo como una milhoja. Me da mucho que, igual es que no están activos, igual es que no están compasivos, igual es que no trabajan arduamente en la iglesia, ni están como hay que estar en la iglesia, ni ven el mundo como se encuentra, que está perdido, que es un caos. A donde mires es una complicación. Es más, el mundo es así, pero sin ir al mundo, que bastante tiene con lo que tienen, dentro de nosotros cada vez la obra es desgastante. No es que cada vez sea desgastante, es que cada vez tú eres más mayor, pasan los años y sigues desgastándote, y llega un momento que tú sabes por quién lo estás haciendo, gracias a Dios, si no, no lo harías. Es imposible. ¿Sabéis una cosa? Un mecánico trabaja... ¿Con qué trabaja un mecánico? Con coches, ¿no? Sabiduría, ¿eh? Con coches trabaja un mecánico. Y tú dejas en el taller el coche roto y mañana cuando vengas, ¿cómo te encuentras el coche? ¿Cómo te encuentras el coche? Roto. Estamos todos hoy con un toque bueno. Te lo encuentras roto. Pero tú dejas a una persona mal un día, ¿tú le puedes dejar mal a una persona mal un día? Esperando a que mañana va a estar en el mismo estado, en el mismo sitio, en la misma situación. Pues no. Hoy me han dado una noticia antes de empezar la reunión, que voy a tener que poner unas normas de decir, mira, por favor, antes de empezar una reunión no me vengáis con más problemas o con más situaciones o con noticias, porque te trastornan un poco la situación. Pero nos han venido a decir que, bueno, pues que ha fallecido un muchacho que estuvo con nosotros mucho tiempo y bueno, y no ha podido superar el COVID y se ha muerto. Y y te queda ahí una congoja. No es un coche, no es algo inerte que está ahí, que no siente. Nosotros, los cristianos, tratamos a diario con vidas, con personas, con situaciones que yo, de verdad, digo, si tuviera que vivir, ¿no te has hecho esta pregunta alguna vez? Si tuviera que vivir otra vez, si tuviese que volver a un estado anterior, como eran los ordenadores cuando se estropean o cuando hay alguna dificultad, les puedes llevar a un estado anterior, ¿no? Piénsalo por un momento. ¿A dónde te gustaría volver? ¿Te gustaría vivir lo mismo que has vivido estos últimos años? Son preguntas, son cosas, son situaciones que te llevan a decir, Señor,
Yo la verdad he disfrutado mucho, disfruto mucho el Laure y tal, pero creo que no sé, de voluntad propia no lo escoges, es Dios el que te pone en esto. No hay ningún mérito en lo que yo hago, ¿no? Es algo que Dios lo ha hecho. Y este contexto es para explicaros un poco un pensamiento que tengo para esta mañana, es algo más que un pensamiento. Y es que muchas veces, a ver si me hago entender, por la cercanía, por la confianza, por la humildad o por la propia acercamiento, hay cosas que perdemos. Perdemos el respeto, perdemos la educación. Yo muchas veces lo llamo, porque hablo de las cosas de Dios ahora, de la irreverencia. Perdemos irreverencia. Yo oigo hablar de las cosas de Dios muy irreverentemente. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido. Perdemos el sentido de nuestro Señor. Perdemos el sentido de la Iglesia. Perdemos los sentidos y le damos sentido nosotros. Según a ti te... No, si el Señor era... ¿Que el Señor era? ¿Qué concepto tenemos del Señor? Porque conforme al concepto que tengas de Él o la revelación, que es el punto, que tengas de Él, así te vas a relacionar con Él. Hay personas que por tener tan cercano, nos pasan los trabajos cotidianos. Yo el otro día estaba con una persona y me dice, hombre, Rufinín, le conozco de hace mucho tiempo, él es un pastor y tal, y, hombre, Rufinín, y le digo a decir, ¿sabes una cosa? Soy abuelo. Ah, ¿eres ya abuelo? Sí. Rufinín era con 18 años o con 17. Ahora, para ti, debería ser, no el señor Rufino, pero con Rufino me bastaría. No me ofende, pero eso es lo que estoy pensando. A veces el acercamiento, la proximidad, esto nos hacen perder cosas como el respeto. Y entre nosotros, pues bueno, a veces, pues tú ya sabes, en el trabajo, en cosas se ve que hay pérdidas. ¿Me estáis entendiendo? Que hay pérdida. Vale, yo lo voy a llevar para con nuestro Señor. Yo lo voy a llevar para la relación que tenemos en Cristo Jesús. Para que tantas veces, la semana pasada hablamos de la alabanza y la adoración, ¿es así? Hay gente que piensa que se puede adorar y alabar al Señor de cualquier forma porque no le conocen. No le conocen, la han llevado a su propio entendimiento. Si el Señor, al Señor le da lo mismo, el Señor es pura gracia. ¿Sabes lo que sucede? Que al Señor le conocemos por las Escrituras y está tan cercano a nosotros. No hay nada que te llame menos la atención que una persona humilde. Una persona humilde, un menesteroso, un hombre, un indigente. Difícilmente le vas a llamar de usted y señor. Fácilmente, oye, ¿y a ti qué te pasa? Y puede tener los años que tenga, ni le llamas de usted, ni te acercas con respeto, ni con educación. ¿Sucede o no? Sucede. Cuando ves a una persona bajo tu criterio, pierdes la sensibilidad, el orgullo, pierdes la perspectiva. Nuestro Señor Jesucristo dice que se despojó a sí mismo y vino a hacerse un siervo entre nosotros. Y un hombre humilde como no lo ha habido nadie. Es más, si nos ponemos, claro, como conocemos, es muy fácil conocer. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? En Belén. En un pesebre, en un cobertizo. Eso lo hace humilde de verdad, ¿verdad? Pero sigue creciendo. Yo ponía aquí que creció sujeto a sus padres, sabemos todos, cosas que sabemos, de repetirlo, ¿no? Sabemos que fue carpintero, sabemos que sus hermanos cuando creció pues no le hacían mucho caso ni le tenían en estima. Cuando empezó su ministerio pues fue ridiculizado, los suyos no le recibían, fue incomprendido, rechazado por su pueblo porque a los suyos vino y no le entendieron tampoco porque su impresión no era de ser un
Es más, vivió una vida sin opulencia, pasaba desapercibido. Hoy, si estuviese aquí nuestro Señor, no le reconoceríamos por su aspecto. No le reconoceríamos por su aspecto. Dice que no tuvo ni familia, ni novia, ni mujer, ni hijos. Digo que su final, con los discípulos, podríamos haber hablado más de su desarrollo en la carne, por sus discípulos sabemos que fue abandonado en los momentos difíciles, fue escarnecido, insultado, abofeteado, humillado, desestimado, juzgado injustamente y finalmente crucificado, ¿no? Con una muerte como un malhechor, como una muerte vergonzosa. Si das así un repaso a su vida, no es una vida llamativa. Y la gente, el mundo, la conoce la historia, como te la he dicho hoy a ti. La conocen su historia, en su humanidad, la conocen. Es más, conocen literatura, conocen los evangelios, conocen de este milagro, pero ya de tanta proximidad, ya de tanto manejo, pasa a los cristianos. Tenemos devocionales casi todas las mañanas en la obra. Estudios bíblicos, uno mínimo por semana. Reuniones los domingos todas y salen un par de personas a compartir. Y a veces te da la impresión, y no es una impresión, que como que no hay efecto entre los cristianos. No hay efecto. Mañana vas a seguir siendo lo que eres, dejando tantas cosas que desear, que dices, esto es imposible. Esto ¿hasta cuándo? ¿Cómo, Señor? Por eso es un desgaste importante. Yo creo que es por esto, porque está tan cercano, está tan así. Y una cosa sí voy a decir, en contra de lo que ha dicho con respeto Patricio hoy. El Señor es muy misericordioso, ¿no? Y muy paciente, ¿no? Pero no es infinitamente paciente. Y no va a ser infinitamente misericordioso. La paciencia de Dios va a tener un fin. La paciencia de Dios va a tener un fin, lo pone en Santiago. Va a tener un fin. El juicio de Cristo Jesús vendrá y será justo. Y eso que pensamos que no pasa nada y que nunca pasa nada, eso le pasó a Judas también. Tenía tanta relación con el Señor que dijo, no, pues es que es todo misericordia, todo gracia, todo amor. Bueno, me puedo quedar con las 30 monedas y me puedo quedar con el Señor. Y cuando vengan, yo ya le he visto hacer milagros. Yo sé que el Señor es milagroso. ¿Quién va a venir y le va a encarcelar al Señor? Pues dirá, como dijo, yo soy, y caerán. Y Judas, en su cercanía, teniendo ahí el ministerio de la administración, dijo, aquí no pasa nada. No pasa nada hasta que pasó. Porque escrito está. Hay algo que está aquí escrito y que a veces no tenemos, que es de lo que voy a hablar ahora mismo, una revelación de lo que va a acontecer, de lo que va a suceder. Y muchos no se van a dar cuenta por la familiaridad que se creen que tienen con el Señor y han perdido la irreverencia, no estiman la santidad, no creen que la adoración es algo excepcional y no saben que esta es la palabra de Dios. Hay algo que el pueblo hebreo me gusta, ¿no? Hay muchas cosas, hay otras que están equivocados y sobre todo hay una que cuando abren la palabra de Dios es lo que hacen, ¿no? La besan la palabra y dicen, lo que tenemos, qué tesoro tenemos. Pero claro, para ellos sería casi un insulto tenerla escrita como la tenemos nosotros, ¿no? Nos hemos familiarizado, está bien, con ella, pero el sentido de estas cosas. Hay un versículo que todos conocemos, una historia, que Jesús está con los discípulos, viene en Mateo 16, 13, y les hace esta pregunta a ellos, ¿no? La pregunta es,
¿Y vosotros quién decís que soy yo? Sabéis, ¿no? Sabéis del viaje que estaba haciendo, sabéis dónde se paran, sabéis que les hace la pregunta, como un pequeño examen de esto mismo, del concepto que tenemos, de quién es para ti nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La última imagen que tiene el mundo del Señor, acompañado de lo que os he dicho antes, es a Cristo crucificado en la cruz, muriendo en una muerte de un malhechor. Esa es la última imagen que tienen de nuestro Señor la gente. Por eso, acompañado de todo lo que os he dicho antes, lo que hay es mucho sentimentalismo. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no son cristianos, no han nacido de nuevo. Les da pena nuestro Señor. Nos da pena que nació como nació, que vivió como vivió. Nos da pena. Nos ponemos en una posición de ay, pobrecillo lo que sufrió. Qué pena lo que padeció. Qué pena tan incomprendido, con lo bueno que era. Si mira, si incluso hizo milagros y andaba y anduvo y estuvo, y lo que les queda es la pena. Por eso en Semana Santa, en fiestas y tal, pues lo que hacen es llorar delante de la cruz. No entienden. No entienden, no hay revelación, no saben quién es nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cristianos les pasa. Es un acercamiento por suplir una necesidad, a veces de droga. Yo lo único que quiero es curarme de droga. Y con esta fe o con esta creencia, esta religiosidad y con el miedo al fracaso y lo mal que se siente en tu conciencia, pues vale, pero solo supera las drogas. Luego y ya parece que eso es un gran mérito, superar a las adicciones. No, hombre, eso lo puede hacer o lo debe hacer cualquier persona, no es normal lo que se hace y lo que te lleva a hacer. El Señor nos rescata integralmente, de todo, porque estamos muertos en delitos y pecados. La última vez que le vieron, ahí fue de esa forma. Los que han tenido una revelación de la cruz, los que han tenido una revelación, ¿sabe lo que ven en la cruz? En Colosenses 2 nos dice, en el 14-17, que ahí está clavada el acta de nuestros pecados, de nuestra condenación. En Colosenses 2 dice que había redactado, mira, tú te vas a ir al infierno y ahí está. El otro día nos decía, compartía Gesell, una clase de Dios muy bonita, y compartía sobre cuando estaban luchando por el cuerpo de Moisés, y había ángeles y estaba el propio diablo queriéndose llevar el cuerpo, ¿no? Acusando. Y yo veía esta expresión un poco de qué le acusaría el diablo a Moisés para llevársele. Él había sido un asesino, había matado a una persona, ¿sabéis, no? Había un edicto sobre su vida, tenía que morir. Ese edicto, transportarlo sobre nuestra vida, edicto. Y Cristo Jesús dice que los cogió y dijo, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, y los clavó en la cruz. Nos ha hecho libres, ya no hay condenación, ya ese edicto, esas condenaciones están ahí clavadas. Hay unos que la vemos la cruz de diferente manera. Como os digo, aquí en Mateo 16:13 hace esta pregunta: vosotros, ¿quién decís? Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos contestaron diciendo, unos es Juan Bautista, otro Elías, otro Jeremías, alguno otro de los profetas. No había una interpretación clara y bueno, y especulaban, como hoy en día hay mucha gente que le pregunta así, o fue el primer comunista, o fue un hippie, o fue, bueno, pues hay para todos, ¿no? O fue, bueno, hay conceptos. ¿Y vosotros? ¿Y de vosotros quién decís? Ellos dijeron,
¿Quién decís que soy yo? Los he visto más rápidos. Ahí, respondiendo Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. ¿Y la respuesta de Jesús? Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, no lo has aprendido. Las enseñanzas están muy bien, pero están limitadas. Las enseñanzas están bien, están limitadas. Hay una parte que es esta, la revelación. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación viene de parte de Dios. Esta es la gracia suprema, que el Señor quite el velo. Revelar es quitar el velo. Revelar es que te deja ver algo que existe y que está oculto a los ojos de la carne. La carne no puede entenderlo, no puede comprenderlo. Pablo le decía: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las puede percibir. Y las tienes aquí delante, y Biblias hay para todo el mundo, y las pueden leer. Pero hay un secreto de Dios. Los secretos de Dios, la revelación es de Dios. La revelación solo quita el velo, nos descubre eso. Y cuando pasa eso eres bienaventurado. Dice feliz el que tiene una revelación. Porque esto, yo os digo, yo he leído la Biblia, he escuchado sermones, pero lo que me ha hecho que mi corazón rebose, lo que tenga sentido, la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Que Dios me ha dejado ver lo que significa de verdad. Aunque a veces no lo sepa explicar, eso da igual. La revelación hace algo vivo. Algo que está ahí lo hace vivo en ti, en las personas. Como os digo, hay personas que hablan y parecen que entienden y saben y conocen historia, pero no hay revelación. ¿Os acordáis? Por ejemplo, hay muchos, pero la mujer samaritana que tiene una conversación que ella sabía, que ella adoraba en el monte y demás, y al final le ve al Señor y dice: mira, yo veo que tú eres profeta. Ya le cataloga de algo, no tuvo una buena revelación, tuvo un entendimiento. La revelación está ligada a un entendimiento espiritual, es algo que Dios da y que tiene su razonamiento en la palabra de Dios. Es la revelación más segura, la palabra de Dios, pero hay que saberla interpretar, y a ello vamos a ir ahora mismo. Digo que es descubrir algo oculto, pero que es cierto. ¿Os acordáis otro ejemplo muy bonito? Este hombre me gusta mucho las Escrituras. Cuando habla en Lucas 2:28, hablamos de Simón. Cuando ya de pequeño llevan a Jesús al templo, ¿os acordáis de esta escena? Llevan a Jesús al templo, y cuando Simón ve al niño, dice que lo toma en brazos y hace una oración. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que dice, en el anterior creo que viene, en el 27, a ver. El dedito fuera. Y movido, ahí está, movido por el Espíritu, vino al templo. Simón era un hombre espiritual, iba al templo, con toda la connotación que tiene estas palabras. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, este hombre le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra,
él conocía la palabra. Son datos importantes. Un hombre movido por el Espíritu va al templo a su dedicación a Dios, conoce la palabra. Esto es el paz completo, ¿no? Movidos por el Espíritu venimos a templo, a la dedicación al Señor, a adorar. A la hora de la adoración, dice y exclama esta oración, esta que sale de su corazón tan bonito, dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Tuvo una revelación de aquel niño, vio al Señor, se habían hecho viva la palabra de Dios en su vida y lo podía proclamar con esta seguridad. ¿Quién iba a decir que ese niño era quien éste dice que iba a ser el Salvador? ¿Eso qué es? Una revelación cierta de la palabra, no incierta, no teorías, no como estos, que hablan segunda de Pedro 3, que vienen a confundir los que retardan su venida y nos quieren confundir. Dice, estaros firmes en la esperanza, firmes en que Él va a regresar. Dice en esta situación que es una revelación importante, bonita. En Primera de Tesalonicenses 1:7, cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:7, cuando sea manifestado Jesucristo, está empezando, ¿no? Esto ya están hablando de lo que quiero hablar ahora un ratín. Gálatas 1:11, el Evangelio de la revelación que no fue enseñado por carne ni sangre, dice Pablo, dice, sino por una revelación que Dios le dio del mensaje. No había sido instruido por carne ni sangre, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, como digo, conocemos al Señor de una forma muy, a veces, tan cercana que corremos muchos peligros, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo advertía antes de nada de esto, tener cuidado de no menospreciar esta gracia, como nos habla en Hebreos 2, en el capítulo 3, dice que tenemos que afirmar, tenemos que tener cuidado de no menospreciar una gracia. Vamos a leerlo, este versículo, tenemos tiempo. Que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuidado, no sea que nos deslicemos, que no prestamos atención, que lo tomamos de una forma vulgar. Y el peligro es, por eso hay muchos que se deslizan, o sea, que se van, que se pasan de frenada, ¿no? Se van, se deslizan, por no atender con diligencia las cosas que hemos oído. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, aquí hablamos de la justicia, la retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí habla de eso, de la salvación, cuidarla, cuidado. Hay muchos temas sobre esto, hay doctrinas también sobre esto. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Siempre estamos con esto, llevan 500 años. Ahora estáis esperando a que yo os diga si se pierde o no se pierde la salvación, ¿no? La salvación no se pierde, te pierdes tú. La salvación está en el trono, en un trono de gracia. La gracia está ahí. Nosotros, mientras estemos postrados, no descuidando una salvación tan grande, valorándola, estimándola, reverenciándola, no te vas a perder. No te vas a perder. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada
por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, la vigencia de los dones del Espíritu Santo aquí en la Iglesia, eso están vigentes. Tenemos que tener cuidado. Dice aquí en Hebreos que tenemos que tener esto. Santiago nos dice que afirmemos nuestros corazones para que no nos vayamos. Y como a principios decía en Filipenses 2, 6 al 11 nos dice cómo vino el Señor, que se despojó, que no estimó a ser como Dios, sino vino en esa humillación. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual que a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Y la segunda parte, que es la que es muy interesante. La primera la conocemos hasta la cruz y ahí nos quedamos. Hay otra parte que tiene que ser revelada a nuestra vida, esta. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la parte. Esta es la parte en la que yo quiero hablaros ahora. Hay un libro, todos sabemos que los evangelios, esto lo manejamos, los evangelios hablan del pasado, de la vida de Jesús, de sus hechos, de su nacimiento, cómo anduvo, de su enseñanza, y la manejamos bien, compartimos. Han compartido de Bethesda, de lo que significa, de lo otro, y veo, y perdonadme, que no hace mucho efecto. Ya al paralítico le subimos, le bajamos, le llevamos, le traemos, y bien, y muchas mañanas en los devocionales es tan bonito, pero yo lo que siento, veo que no hace efecto. Es más, los hechos de los apóstoles, que estamos hablando de la Iglesia, el comienzo de la Iglesia en Pentecostés, estás viendo cómo vivían en la Iglesia, cómo se desarrolló la Iglesia, cómo creció Jerusalén, Antioquía, los países, las misiones, la vida de Pablo en estos avatares que tuvo, sus encarcelamientos y tal, y estamos muy familiarizados con ellos, y bueno, bien, parece que tampoco nos causa mucha simpatía, o yo no sé, o las misiones están un poco paradas. Siguen las epístolas, que es la aplicación de la enseñanza, las doctrinas a la Iglesia. Es la aplicación en la vida de la Iglesia y del creyente. Y ahí leemos todas las epístolas, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de todos. La carta a Filemón, las cartas que Pablo, Juan y los apóstoles escriben. Y bueno, es en la que estamos, llevando la doctrina sana y seguida. Pero luego hay una última carta que ya se nos va y no se habla mucho de ella. Y es el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, ¿no? Cuando a alguien del mundo le dices el Apocalipsis, ¿a qué lo lleva? Lo lleva a una situación convulsa, ¿no? O lo lleva a una catástrofe. El Apocalipsis es una catástrofe, eso es lo que va a pasar y todo el mundo, Apocalipsis, estos
Pero Apocalipsis del griego quiere decir revelación. Es una revelación. ¡Ay! Da miedo a veces. La revelación. ¿Sabéis? Este libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Hay muchos libros, bueno, algunos muy específicos, que hablan de esos tiempos, son difíciles. También esto, segunda de Pedro 3, decía, el hermano Pablo habla de estas cosas que son difíciles de entender. Ya le está advirtiendo, cuando está hablando de la venida del Señor. ¿Sabéis que el Señor va a volver? ¿Sabéis que está cerca? ¿Sabéis que nuestro Cristo va a venir? Y no va a venir en humillación, como vino la primera vez y le conocimos y conocemos la historia. No va a venir como humillación, va a venir conforme a la promesa del Señor, exaltado, en su exaltación. Va a venir en la exaltación. Va a venir de una forma tan gloriosa, tan majestuosa, tan divina, tan celestial, con una imagen, con sus ojos de fuego, sus pies bruñidos de bronce. Va a ser algo tal que pocas mentes lo pueden entender. ¿Qué hace falta para entenderlo? Revelación. Revelación. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de este libro. Así empieza en el 1.3 y así acaba en el 22.7. Bienaventurado el que guarda estas palabras. Bienaventurado es feliz, dichoso el que lee este libro y entiende la interpretación, porque es lo que nos queda por venir. Cristo viene pronto, dice. Cristo viene pronto. Y si esto no te suscita a buscar esto, estás dado. Nada, porque fíjate, se va a acabar los días de la paciencia de nuestro Señor, dice Santiago. Va a venir de otra forma, va a venir a juzgar, va a venir, bueno, podemos estar, el Apocalipsis es la fuente de la revelación del Cristo glorificado, ¿no? Y es el mejor libro de escatología, de que habla del fin. No hay otro como él. Y ya os digo, podíamos hablar del de Ezequiel, de Daniel, de Zacarías, pero este tiene algo guardado en esos 22 capítulos que es digno de ser estudiado y que a veces lo hemos querido dejar a un lado porque simplemente nos habla de una complejidad, y ciertamente lo tiene, pero la revelación es lo que tenemos que esperar de Dios para que este libro sea revelado. Y así es. Y este libro es que va a detallar los postreros tiempos, que bueno, va a detallar la victoria final de Cristo contra el pecado y el diablo, va a detallar el último anticristo, va a detallar tantos temas tan interesantes, el arrebatamiento, el milenio, la gran tribulación, cosas que son las que nos quedan por vivir. Estamos hablando del futuro, no estamos hablando que a veces algunos tienen por pasado los evangelios, es que esto ya es de otro. Al que les hablas de los evangelios del mundo, a los que les hablas de nuestro Señor Jesucristo, te dice, estáis pasados de moda, ¿dónde os habéis quedado? Digo, bueno, vale, pues te voy a hablar de otra cosa. Te voy a decir lo que va a acontecer. ¿Tú sabes lo que va a acontecer? Sí. Aleluya. Lo pone aquí, en su palabra. Y va a ser tan fidedigno, tan real como en el día de Belén que vino nuestro Señor Jesús a un pesebre. Eso lo cree todo el mundo porque es historia de la humanidad, es cierto. No hay ningún ridículo que para esto sea negacionista, no lo pueden negar. Él vino, creció, conocemos, escrito está. Y que va a venir, ¿qué? ¿Va a ser mentira? Va a ser verdad.
De la misma manera, a mí me interesa saber cuándo. A mí me interesa tener una revelación, porque esto es lo único que me va a poder mantenerme en pie. No otra cosa. Nos desgastamos, nos desanimamos. ¿Es así? Nos vemos a veces, no es que trabajemos tanto como para verlo sin fruto, pero tiene que haber algo más, hermanos. Tiene que haber un anhelo más ferviente que todo esto. Tiene que haber algo especial. ¿Y sabéis lo que es? Cristo viene pronto. Nuestro Señor está por venir. Sería interesante poder hablar de esto. Más adelante igual nos metemos, seguramente en el libro de esto. Cómo vamos a ser arrebatados con el Señor en los cielos. Vamos a ser... ¿Sabéis cómo empieza el libro de Hechos? El libro de Hechos empieza diciéndole: oye, Galileos, no miréis al cielo, no dejéis vuestra vista ahí en el cielo, contemplativamente. Dice: este Señor al que habéis visto, igual que lo habéis visto ir, volverá. Volverá en una nube. Hay tanta lectura de ello. A veces no queremos hablar de estas cosas. Sí, va a volver. Y como dice en Apocalipsis 1, empieza así. Apocalipsis 1. Empieza ahí, como os digo, podíamos hablar mucho, lo vamos a ir dejando, pero cuando hablo en el 1.3 de bienaventurados los que leen y oyen las palabras, yo estuve catalogando, leyendo esto y, ¿sabes? Hay 7 bienaventuranzas en este libro, como aquel de nuestro Señor Jesús en Mateo 5, que habla en ese sermón del monte tan bonito, que habla de las bienaventuranzas. En Apocalipsis 1.3 dice: el que lee y oye. En Apocalipsis 14.13, los que mueren en el Señor, bienaventurados. En el 16.15, lo podéis apuntar o mejor podéis leer este libro, el que vela. En el 19.9, los que son llamados a las bodas del Cordero. En el 26, el que tiene parte en la primera resurrección. Un tema interesante, cada uno de ellos es interesante. Tenemos mucho trabajo por delante. En el 22.14, los que lavan sus ropas. En el 22.7, el que guarda las palabras bienaventurado, bienaventurados, felices. En primer lugar, los que leen y oyen esta palabra, ¿no? Dicen que este es el libro de la revelación sobre los siguientes capítulos. Primeros hablan de la Iglesia, hasta el capítulo 4 habla en presente, ¿vale? Tema de la Iglesia y demás. A partir del 4 al 22 es de lo porvenir, de lo futuro, tan interesante. Y como os digo, en el 1, vamos a ir al 1, vamos a solo tocar este primer capítulo y primer versículo. Dice: la revelación, así empieza, la revelación, lo revelado por Dios, dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es una manifestación que Dios da a Jesucristo. Tú fíjate, es de tener calma. Dios revela a Jesucristo para, con un sentido, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es. Dios Padre da la revelación a su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo la va a entregar a sus siervos y como instrumento precioso, dice, por medio de un ángel.
El libro de Apocalipsis tiene estas cosas que aparentemente te pueden descolocar, pero son así. Es el que más habla del ministerio de los ángeles. El ministerio lo habla menos en 2 capítulos, lo habla en 20 capítulos. Hace mención a los ángeles. ¿Sabes que tienen un ministerio en los últimos tiempos guapísimo? ¿Lo sabíais? ¿Sabíais que hay ángeles? ¿Lo sabemos o no? Vivimos en un mundo espiritual. Hoy yo creo que la clase de esta tarde va a hablar de esto, ¿no? Del mundo espiritual, la que dan a las 7 de la tarde desde la emisora de radio que tenemos en Radio Luz a las Naciones. La vida espiritual. Hay una vida espiritual, sabemos. Hay un ministerio que tienen los ángeles, según la palabra de Dios, y en este libro lo revela de una forma guapísima. Dice, bienaventurados el que lee. Muchos quisieron, como decía en Lucas 10, en nuestro Señor Jesucristo, muchos quisieron oír lo que vosotros oís y ver lo que vosotros estáis viendo. La revelación en sí mismo es lo que necesitamos. Esto es lo que estimula la vida espiritual. Esto es lo que anima al cristiano, tener una revelación, y no hay nada mejor. Te digo, aunque te parezca un poco, no desorbitado ni descabellado, lee el libro de Apocalipsis. Léele, hay cosas que no vas a entender, son difíciles de entender, complicadas de entender. Bueno, léelo, lee estos 22 capítulos. Y habrá situaciones que te tienen que llevar a estudiar, que te tienen que llevar a investigar. Hay cosas bonitas, incluso situaciones que se complementan con el libro de Daniel, Ezequiel. Pues bueno, vamos a dedicar este tiempo, porque te digo, si no, yo creo que tanta familiaridad, tanto a veces hablar de cosas que aparentemente te sienten, esto ya lo he oído, esto ya me lo han dicho, a ver ahora, y no es por impresionar a nadie, es porque es una realidad, porque aquí nos está diciendo a los siervos las cosas que van a suceder. ¿Cuándo? Pronto. No seas necio, las cosas que van a suceder pronto. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar con cuidado. Esto nos va a hablar de su venida, un tema tan impresionante. Cuando a Jesús, en Mateo 26, desde Mateo 24 y 26 nos habla de esto, de lo que va a suceder al final de los tiempos. Él ya venía preveyendo algo, y en el 26:64, cuando están arrestándole, mirad lo que dice. ¿Lo pones ahí? Y Jesús dijo, tú lo has dicho esta mañana. También creo que este texto fue leído. Y a los demás os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sabéis, en los evangelios pocas veces el Señor se manifiesta en una plenitud de lo que es Él, divina. Él vino aquí de una forma, hemos dicho, humana, y humanamente estuvo humildemente entre nosotros sirviendo, y hubo no muchos, pocos destellos de lo que va a acontecer. Uno de ellos, cuando Él dice esto, uno de ellos fue en la transfiguración, cuando le vieron transfigurado en el monte. Otro de ellos fue en Hechos 7, cuando Esteban es apedreado y le vio en el trono, le vio en el cielo, vio la gloria de Dios. Los cielos se le abrieron y fue por un instante, por un momento. Este hombre tuvo una revelación y lo vio. Así estaremos nosotros por siempre. No por ese momento, por siempre. Nos deja ver unos destellos de este Cristo que va a venir en gloria, ¿no?
El libro revela que Él es el único digno, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es la estrella resplandeciente, el fiel y verdadero, el Alfa y Omega, el que vive para siempre, el Amén, el león de la tribu de Judá, el principio y el fin. Le relata de otras maneras. Es un libro precioso para resaltar cómo va a venir en gloria, cómo hay que adorarle al Señor. En el capítulo 4, 5, ya dice cómo se tiene que adorar al Señor. Y muy práctico y muy bueno será la siguiente clase que igual damos, que cuando nos viene en el capítulo 2 ya, cuando empieza, porque esta introducción que nos hace, la revelación de Jesucristo que Dios le da para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Esa es la introducción. Y luego ya Juan se pone a escribir. Una revelación de Dios, Jesucristo, enviada. Es el único libro que es así. Tiene estas connotaciones. Un ángel se lo envía. No hay ninguna carta en toda la Biblia que sea de estas características, con esta profundidad. Y dice que entonces Juan se pone a escribir y empieza a escribir a las 7 iglesias. Que este es un examen para cómo estamos comportándonos hoy. Esto es el preámbulo, luego ya empieza las profecías, empieza los tiempos, es que te habla de todo, cómo va a ser las políticas, la sociedad en los últimos tiempos. Podemos estar leyendo todo esto, ¿no? Lo bonito en este caso es que empieza a decir que esta revelación que Dios le da es para manifestar a sus siervos, al que están sirviendo al Señor, a los que están con un compromiso de esta espera, a los que aman su venida, a los que tienen una comunión con Él importante. Estos se sentirán seguros cuando lean esta palabra. Estos se sentirán con una revelación y con unas ganas de decir, sí, Señor Jesús, ven así, ven a juzgar. En el Apocalipsis 10 nos dice que este es un libro dulce y amargo. Es dulce y amargo. ¿Por qué? Porque por un lado queremos que el Señor venga y que se acabe ya la situación, que Él venga, que Él nos lleve, pero por otro lado va a venir un juicio, va a haber un milenio, va a haber un juicio sobre el trono blanco, son cosas que no has oído antes. Muchos de los que estáis aquí no las habéis oído antes. Muchos de los que estamos aquí no lo comprendemos en su totalidad. ¿Tendremos que estar en ello? ¿Nos interesa o no? Nos tiene que interesar. Porque el plan de salvación ya te ha sido entregado, ya sabes lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos seguir, aprender más de doctrina, más de situaciones, sí, pero hay algo que va a suceder pronto, que es su venida, que Cristo viene, que Cristo va a venir, que vamos a ser llevados, va a haber un arrebatamiento. Nosotros creemos, llegaremos a ello en un futuro, que vamos a ser salvados de una gran tribulación, como el hombre no ha conocido nunca antes, dice la palabra, y que si el Señor no hubiera cortado esos tiempos, no se salvaba nadie. Va a venir una gran tribulación, que nosotros, sus hijos, vamos a ser la Iglesia rescatada, arrebatada, para no vivir ese tiempo de esa gran tribulación. Que luego el Señor vendrá y reinará sobre la tierra sobre 1000 años,
durante 1000 años. Establecerá un gobierno que nunca jamás se habrá visto. Hay tanto tema tan bonito, tan importante, que deberíamos estar con ganas. Y si esto no te estimula la fe, si esto no te hace pensar en estas cosas, difícilmente otras te lo hagan ver. Entonces, como os digo, vamos a estar en un principio hablando así. Yo recuerdo cuando en todas las Escrituras hay temas que saltamos, ¿no? Romanos 8:21 nos dice que Pablo, cuando dice que sabemos que toda la creación gime a una. Romanos 8, creo que es 8:21. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que alguno ve lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza de la salvación ya está, somos salvos en Cristo Jesús. Eso ya no lo espero, ya somos salvos. Pero sí, nuestra vida desea la renovación completa. Un día no lucharemos con nuestra mente carnal, no lucharemos con nuestras dificultades y debilidades. Hay una lucha. Va a llegar un momento que yo creo que está próximo, ¿no? Que los cristianos realmente haya un gemido de Señor, ven ya, estoy cansado. Hoy se me nota cansado, estoy cansado hasta de mí mismo. Fija, estoy cansado, Señor, ven ya. Señor, ven ya, redímenos totalmente. Y está a la puerta, ¿no? Todos gemimos a una. Y acabo con este texto, como decía Pablo, aunque hay mucho ahí en Apocalipsis que tendremos que ir adelantando. En Primera de Tesalonicenses 4:15, Pablo decía: os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bueno. Porque el Señor, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Aleluya. Estas son las promesas que están por venir. Esto es lo que nos espera vivir. Por eso, todo aquel que te diga, no, es que os habéis quedado, ¿no? Os habéis quedado, no, que va.
Esto son las primicias. La salvación, la adoración, la vida en comunión. Esto es las primicias que Dios nos ha dado. Es la lluvia temprana. La hemos recibido, la temprana, pero queda una tardía. Nos queda tanto, nos queda lo mejor. Nos queda lo mejor por vivir. Nos queda lo mejor por vivir. ¿Eh? ¿Cómo va a ser eso cuando venga nuestro Señor en gloria? Buah. Eso sí que o hay una revelación y vives por ella, o no. Bueno, seguiremos así. Pues que Dios nos ayude, nos abra el entendimiento, el corazón, que Él tenga la gracia de abrirnos su palabra, de revelarla, de tener la firmeza de que esto es amén y que esto va a ser así, que los tiempos van a ser convulsos, pero vamos a saber leer entre los tiempos, que se levantarán cosas que nunca las hemos visto, bueno, pero si hay una revelación en Cristo Jesús, vamos a poder con todo. Que Dios os bendiga a todos. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Dios. Gracias que tus promesas en ti son amén, Señor. Señor, que tú nos estás viendo desde los cielos, que estás observando todos los tiempos, que no se va nada de tu vista, Dios mío, Señor. Señor, mira a este pueblo, Dios mío, bendice, Dios mío, trae un renuevo a nuestras vidas, Dios mío, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la revelación, Señor. Gracias por hacernos ver aquello que nunca hubiéramos visto por nosotros mismos, Dios mío, Señor. Gracias que nos descubres tu plan, Dios mío, tu propósito. Lo que tú tienes desde el principio al fin está aquí en tu palabra, Dios mío, Señor. Señor, cuídanos, preserva la salud de aquel que esté enfermo, Dios mío. Pon tu mano poderosa, Dios. Te pedimos por estos días, Dios, que haya fruto en medio de nosotros, Dios mío, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Rey de mi alma, dulce Jesús.